Mi intención con este estudio es tratar de demostrarles lo valioso que es la oración y se me vino a la mente ahora que estaba tratando de analizar sobre todo lo que se refiere a la oración, eh, que la trascendencia, el simbolismo, la importancia de este tema es que la oración la puso Dios en el hombre como medio para comunicarse con él y se me viene a la mente el versículo que está en la Biblia que dice, clama a mí, yo te responderé, Ujú, como diciendo, el Dios creador del cielo y de la tierra, quiero hablar contigo. Cuando tú quieras hablar conmigo, aquí estoy. Veíamos la semana pasada en el Salmo 34 que una de las expresiones que vimos es, aquí estoy. No fue, dame un momento mientras me desocupo y te atiendo, ujú. o dame un momento mientras hago otras cosas y voy contigo, o dame un momento mientras bajo del cielo y estoy contigo. Si no, la respuesta fue, aquí estoy. Entonces, si nosotros nos sentimos tristes, afligidos, solos, desamparados, como un hongo, recordemos que Dios estableció dentro de nosotros este mecanismo de comunicación para poder entablar con nosotros conversaciones, porque Dios no es un Dios ogro, o no es un Dios sordo, o no es un Dios que está en lo alto y soy intocable, como muchos pastores y muchas personas que necesitan guardaespaldas, o cuando viene el pastor hay que aplaudirle en la iglesia porque ahí viene el ungido y con cuatro personas a su alrededor y nadie lo puede tocar. Eso lo hace el hombre. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es humilde, es sencillo, es excelso, es soberano, es majestuoso, es poderoso, es completo, es íntegro, es justo, es juez, es bendito, es sabio, es eterno, pero también es de puertas abiertas. Y entonces la oración, si no entienden nada de lo que les voy a decir hoy, quédense con la clama a mí, yo te responderé, para que sepan que siempre podemos acudir a Dios ante cualquier situación que se nos venga en la vida. Entonces, entrando ya en materia teórica sobre lo que significa la oración, tiene varias connotaciones. Puede ser una súplica, puede ser un clamor, puede ser una alabanza, puede ser una expresión, pero dentro de todo lo que está ahí en pantalla, me voy a quedar con que hay ruego, misericordia, favor, gracia, ser amable, mostrar favor, ser clemente, tener lástima. Cuando uno ora a Dios, eh, le permite a uno a Dios encontrar eh, un acceso, y me gustó esto que resalté aquí, se los voy a poner en azul. Propiamente inclinarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Eso puede traducirse como oración. Dice que Dios que está allá en lo alto, que es superior a nosotros. Cuando yo les he venido a dramatizar que cuando usted habla a Dios y le manda un mensaje a través de una oración, Él inclina su oído y pone atención a lo que usted y yo estamos hablando. Entonces, bajo esa figura, bajo esa forma de amor, cuando leí que la palabra H2603 del Strong, que representa una de las formas en que se puede decir orar o oración, es propiamente inclinarse en bondad hacia un ser inferior, hacia una persona inferior. Es que el Rey, el Señor de señores, te pase el báculo y te diga, habla, aquí yo estoy con toda mi atención para ti. Quiero que eso sea
lo que se les grabe en su mente, para que no tengan, si vienen del catolicismo, si vienen de alguna religión estructurada, donde se repiten palabras vanas, sin sentido, como una lora, eso no es orar, eso es rezar. Y el rezar no es orar, y al orar no se comunica uno al rezar uno no se comunica con Dios. Solamente está como un fariseo, como vamos a ver más adelante, en una esquina, hablando y hablando y hablando y hablando y hablando para impresionar a los de alrededor. Pero esa oración, como les digo yo, no pasa del cielo raso. Una oración es cuando usted viene y empieza a desgranarse, a desnudarse, a ampliar sus palabras con deseo de comunicar algo hacia un ser superior, hacia un ser soberano, hacia un ser amoroso que se llama Dios. Entonces, algunas formas en las que usted puede utilizar la oración. Dice que sirve para mostrar el favor, para ser compadecido, para ser agradecido, para ser favorable, para ser agraciado, para dirigir favor a alguien o a algo, para tener piedad de algo, que se le muestre favor hacia alguien, que se le muestre consideración, buscar favor, implorar favor. Son muchas de las formas en las cuales la oración puede ser utilizada para o para obtener algo. ¿Verdad? Entonces, ahí les queda en el video, lo pueden pausar si quieren revisar todo lo que acabo de poner en el Strong, pero les hago esta síntesis para entrar de lleno a, a la parte de lo que es la Biblia como tal, cómo se habla tepillá o esta otra que se puede decir tecnillá, son formas en las que se va a encontrar en la Biblia eh, orar o oración o clamor o favor o ruego o intercesión. Me llamó la atención que diga que es un himno. Cuando usted y yo oramos, levantamos una alabanza delante de Dios. Y usted puede decirlo en, en palabras en su idioma natal o en el espíritu. Usted puede orar en el espíritu, ¿verdad? Es una súplica, una intercesión, un himno. Y hay una escucha. La consecuencia de la oración es que hay una escucha. Yo oro, yo como interlocutor estoy en una forma bilateral hablando y conectándome con Dios, ¿verdad? Entonces, les traigo eso porque me gustó, me llamó la atención. Entonces, se los hago saber para que lo tengan ahí y vayamos viendo el tema en este desarrollo que vamos a ir haciendo. Les puse aquí en negrita, la oración es el medio de comunicación entre Dios y los hombres y Dios, ¿verdad? Es una forma en que usted y yo, como seres creados por Dios, podemos entablar una conversación con Dios. Hay salmos que hemos leído que son de oración. Usted puede ya agarrar la palabra de Dios y clamar con esa palabra y empezar a hablar la voz de Dios, porque esto es palabra de Dios y es repetir lo que Dios le dijo al profeta para que escribiera. Entonces usted puede utilizar esta palabra como medio de comunicación. Por eso yo les he dicho que agarre un salmo y en primera persona empiece a hablar. Y cuando lo hemos leído, les he motivado a que lo hagan en su nombre. Dice, le puse acá, nos permite entrar delante de su presencia, hacer bajar su presencia, presentar nuestras necesidades, porque hay oraciones, como vamos a ver, para presentar necesidades. Vamos a ver que la oración es el medio de comunicación entre los hombres y Dios para absolutamente todas sus necesidades. Si estás alegre, ora. Si estás triste, ora. Si estás pariendo, ora. Si estás muriendo, ora. Si estás naciendo, ora.
Sirve para dar gracias, sirve para solicitar ayuda, para pedir sabiduría, para cada aspecto de nuestra vida poner a Dios en medio. Les puse, se los agregué ahí como una forma de entender el valioso significado de la oración. Muchos pastores y muchos estudios sobre la oración han tomado una serie de vías o de caminos o de posiciones para explicarlo. Yo les quiero traer algunas de las versículos donde la palabra oración está implícita y significa algo para este estudio. Descarté algunas otras porque no son tan trascendentales, pero les traigo solo una pincelada. Pues lo que quiero es dejarles el saborcito, el deseo de pedir más, de buscar más. Vamos a ver aquí en Segunda de Samuel, algunas yo les puse la negrita adrede porque son como más atinadas para el estudio, pero las otras también nos dejan o nos regalan algo. Dice en Segunda de Samuel 22:7, pero en mi angustia, o sea, había una situación particular en Samuel. Señor, a ti clamé. Yo cuando leo estas palabras entiendo por qué ahora los psiquiatras y los psicólogos y los consejeros estamos llenos de gente que necesita una ayuda, porque hay mucha gente que no tiene acceso a Dios y como no tiene acceso a Dios porque no sabe orar, no es hijo de Él, no conoce de Él, no sabe que a través de la oración puede acceder a Él, los embates de la vida lo dominan, lo doblegan, lo entristecen, lo, lo deprimen, lo ponen ansioso, se come las uñas, se deja de dormir, deja de comer, se encierra en un cuarto, utiliza las drogas. En mi angustia, nosotros, yo les he explicado, aquí vamos a ir amarrando todo lo que hemos aprendido. Cada vez que viene una situación a nuestra vida, la correcta solución para encontrar una salida ante esta situación es orar. Me reúno con ustedes semana a semana y me plantean sus situaciones de esos 8 días que transcurrieron desde nuestra última vista y la respuesta siempre mía va a ser, oremos, oremos, oremos. El poder de la oración que ya yo he descubierto es que Dios siempre al justo escucha. Y cuando el justo habla, Dios le dice, aquí estoy, ¿qué quieres decir? Lo vimos la semana pasada, eso a mí me dejó marcado. A ti clamé, dice Samuel, a ti, mi Dios, pedí ayuda. Oiga la forma en que se está hablando. Si usted como papá, si usted ya tiene hijos y un hijo llega y se le presenta ante usted de esta manera, ¿cuál va a ser su actitud? Hola papi, ¿cómo estás? Te llamé, necesito un consejo. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuál va a ser tu postura? Póngase en esa posición para que entienda lo que Samuel nos está regalando. Y desde tu templo me escuchaste. ¿Mm? Yo ahora puedo decirle, desde mi vientre, yo que soy tu templo ahora, yo soy portador de tu presencia. Y tú estás a mi diestra. Me respondiste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. Ahí está hablando Samuel con Dios. Está pidiendo ayuda. Está haciendo un clamor. Recuerden las palabras que estaban arriba sobre la definición. Vámonos a segunda de Crónicas 7:14. Dice Dios, si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, o sea, ustedes y yo, se humilla y ora y busca mi rostro. Usted ha intentado verle la cara a alguien cuando necesita hablar con esa persona y lo busca
y trata de establecer contacto visual con él para que hacerle una seña. Vení, necesito hablar contigo. Un momentito. ¿Se ha puesto usted a hacer eso? A través de la oración buscamos el rostro de Dios. Dice, y se aparta de sus malos caminos. Oiga los requisitos. Si somos su pueblo, si invocamos su nombre, si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro y nos apartamos de los malos caminos, yo, Dios, los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oigan la maravillosa respuesta que nos va a dar Dios con solamente cumplir esos 5 o 6 requisitos. Vamos al Salmo 31:22. Oiga, Davidcito, si es que sí, creo que todos estos que hemos visto, el 31, sí es de David. En mi angustia, igual que Samuel, llegué a pensar que me habías apartado de tu vista. ¿Se acuerda cuando lo leímos? Sintió que Dios lo había abandonado. Pero tú escuchaste mi voz suplicante en el momento en que a ti clamé. David creyó que Dios no lo estaba escuchando ni lo estaba viendo, pero él sintió que Dios lo había visto, lo había escuchado en su respuesta. Cuando usted y yo estemos en trifulcas, en problemas, clamemos a Dios y aunque nos sintamos que Dios no nos está viendo, Él va a escuchar, Él va a estar atento. Salmo 34:17. Oiga, ¿quiénes clamaron? Los justos. Porque vamos a ver más adelante, lastimosamente, que se confirma lo que yo les he dicho, que si usted es injusto, su oración no pasa del cielo raso. Clamaron los justos, insisto, los justos. Ya yo les he explicado cómo se es justo. Y el Señor los oyó, coma, los libró de todas sus angustias. Una vez más, los cristianos que creamos que por ser hijos de Dios no vamos a tener angustias, no nos contaron el cuento de verdad. Nos dejaron partes sin contar. Vea que Samuelito y Davidcito y en Crónicas nos están contando que hay angustias, pero tenemos, como nos dijo el Señor en su palabra profética de hace unos días, yo los tomaré y los llevaré al otro lado, los haré pasar por la prueba, pero no se suelten de mi mano. Ese es el requisito. Si ustedes están bajo mi mano, yo los protejo, yo los cuido. Si no, no. Dios no se complica. Salmo 118:5. En medio de la angustia clamé al Señor. Oiga, el 118. Nosotros apenas vamos por el 35, que vamos a ver si nos alcanza hoy leer. Y en el 118 todavía Davidcito sigue contando sus angustias, sus lloros, sus ayayáis. Y era el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Hay gente que me dice, ¿y cuándo se va a acabar esto? Esta trifulca, es que ya es mucho. Es que este 22 ha sido, es que desde el 20, es que tengo 11 años, le diría yo. Bueno, Davidcito en 118 capítulos todavía sigue diciéndole a Dios, en medio de las angustias clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. Vamos a Proverbios, que todavía no hemos leído en estos estudios sobre Proverbios, pero probablemente sea cuando terminemos los Salmos el siguiente estudio a proceder. El Señor está lejos de los impíos, o sea, destruye el versículo. Si usted es justo, Dios va a estar cerca. Utilice la inversa de esto. El Señor está lejos de los impíos, pero si yo soy justo, está cerca. Pero oye la oración de los justos. ¿Mm? Entonces no crea que un injusto levante una oración y Dios lo va a escuchar.
No, la Biblia no dice eso. Que en su misericordia Dios lo puede hacer, porque a Él le puede placer, sí. Pero la Biblia dice otra cosa y ahora se los voy a explicar. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, dice Isaías. O sea, va a haber un momento donde el clamor de Dios no va a ser escuchado. Usted y yo debemos de buscar a Dios ahorita, en estos últimos tiempos, que pueda ser hallado. Llámelo mientras se encuentre cerca. O sea, va a haber un momento donde se va a encontrar lejos. Y todas esas personas que se quieren acercar a Dios, por más que brinquen, salten, giman, hagan la danza de la lluvia, se pongan a bailar como un trompo, Dios no va a estar ahí, ¿verdad? Hubo una época así en la Biblia que nos han dicho que eran casi, creo que eran 400 años en los cuales Dios no estuvo presente en la tierra de forma tangible por los habitantes de la tierra. Hubo un silencio. Y yo me imagino eso, que usted clame a Dios. Señor, tengo esto, Señor, te doy gracias por esto. Señor, te doy gracias por lo otro. Gracias porque estoy con vida. Gracias porque amanecí. Y una oración tan simple como esa no tenga respuesta, no tenga ninguna consecuencia. Jeremías, entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón. Oiga el requisito. Hay gente que me dice, ay, no, ore usted porque a usted Dios sí lo oye. Ya yo se los he dicho. Pero es que hay que buscarlo con todo el corazón y decirle, Señor, eh, estoy ante esta situación. Yo les he explicado, les he enseñado, les he dado testimonio con palabras sencillas, con palabras simples, con lo que usted está sintiendo en el corazón en ese momento. No hay que buscarse palabras de diccionario para hablar con Dios. Jeremías 33:3, lo resalté. Clama a mí y yo te responderé. Se los decía antes. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, como cuando hemos empezado a leer todos estos libros, se nos han abierto nuestros ojos espirituales, nuestro conocimiento, nuestra gratitud. Hablaba con una de ustedes y me reiteró lo que decimos en este ministerio. Entre más conozco a Dios, más me doy cuenta que no sé nada. Ustedes tienen que entender y yo tengo que entender que Dios es infinito y lo llegaremos a entender en su plenitud cuando estamos delante de su presencia. Antes no tenemos ni la más remota idea de la grandeza, de la anchura y de la altura que tiene nuestro Dios. El medio entender lo que hemos entendido hasta el momento nos da una breve imagen, una fotografía un poco distorsionada, pero más o menos real de lo que realmente es Dios. Cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Nosotros ha habido en este estudio de los salmos, se nos han abierto los ojos. Jonás, que casi nunca lo leemos. Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Aquí nos está garantizando que no importa dónde estemos, en qué etapa de nuestra vida, ahí Dios va a estar con nosotros siempre y cuando sea de corazón, humillados, justos, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto adelante. Vea lo que dice Mateo, unos requisitos para poder ser escuchado por Dios. Cuando ores, no seas como los hipócritas, oiga, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. De cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú y yo, cuando oremos, entra en nuestro aposento,
en nuestro lugar secreto, en nuestro rinconcito. No importa si es el carro, si es el baño, si es mientras corres, andas en bicicleta, cuando estás en el gimnasio, cuando estás en un tráfico ahí dentro del vehículo, con alabanza y adoración, mientras vas caminando, ¿verdad? Con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Entonces, si usted cree que por ponerse a hacer espaviento cuando va a orar, su oración va a ser más poderosa y más atención de Dios va a tener, recuerde este Mateo 6, 5 y 6, que eso no es lo que a Dios le interesa. Es que usted vaya, busque la presencia de Dios en el lugar secreto, haga lo que tenga que hacer a puerta cerrada y Dios manifestará lo que hablamos en secreto, en público después, si a él le place. No es que usted se ponga a hablar como los hipócritas, ahí de pie, para que todo el mundo diga, ay, qué elocuencia la de Jorge, qué lindo que habla, con razón, qué palabras usó. Eso no mueve a Dios. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los gemidos de la gente y aquellos lloros y aquellos llantos que parecen contratadas, Magdalenas contratadas en un velorio? Pidan y se les dará. No dice, solo yo tengo la razón, solo yo quiero que se hagan las cosas a mi modo y listo. No, no, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Es como diciendo aquí en la puerta de la oficina de Dios, cualquiera entra. Eso es lo que yo me dejo después de todo esto. Mateo 26:41. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Oiga, la oración y el estar despierto nos va a evitar la tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y lo vamos a descubrir cuando empecemos a practicar con el ayuno, como les he venido dando información. Ahí se van a dar cuenta cuán débil es la carne ante las situaciones de la vida y cuán dispuesto puede estar el espíritu, pero siempre la carne va a intentar sacarnos de esa tranquilidad. Vea lo que dice Lucas 6:12. Por estos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Dios, el Hijo de nuestro Dios, el Verbo, oraba, ¿por qué usted y yo creemos que una vida de oración no es importante? Porque he visto gente en los videos que estaba analizando como respaldo de todo lo que les estoy diciendo, que hay pastores que les dicen a la gente que no oren. Hay iglesias donde su estilo de cristianismo, por decirlo de alguna forma, o su doctrina, no es importante la oración. Yo quiero que ustedes vayan agarrando todos estos datos, todas estas enseñanzas y las vayan amarrando una con la otra como si fuera un tren, un vagón tras vagón. La oración, el ayuno, la unción, la comunión con Dios, el arrepentimiento, la limpieza de nuestra vida, la lectura de la palabra, el análisis de los libros, de lo que está escrito en la palabra de Dios, va a provocar un resultado positivo en nuestra vida. ¿Mm? Les dijo en Lucas 22:46, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Usted quiere resistir al pecado, pues usted viene y me dice, es que yo tengo un problema que yo no logro resolver. Con oración, ese problema se quita. A algunos les he dicho, lea la palabra, apréndansela, porque por lo menos a través de la lectura van a empezar a profetizar la palabra de Dios. Y como les decía, al principio, si usted lee la Biblia, y ojalá la lea en voz alta para que usted misma se escuche, va a poder entender y va a empezar a orar.
Y con esa palabra, con esa situación de aprendizaje, las tentaciones van a dormir. Ahora el fin de semana eh, me decía mi hija, papi, mientras tú profetizabas, yo entendí lo que estabas diciendo, pero no tenía palabras para decirlo en español, pero yo sí entendí lo que me decías. Luego el Señor nos dice, ella necesita aprender más palabras para que el Espíritu de Dios que está en ella crezca y pueda eh, interpretar mis palabras. Vean la trascendencia de conocer la Biblia. Si usted es un deseoso de tener el don de interpretación de lenguas de profecía, cómase la palabra, digiérala y va a tener la respuesta cuando un profeta se ponga a la par. Yo a veces a mi esposa Ingrid la veo que empieza a decir, es que está haciendo referencia a un versículo bíblico y ¡guau! Me lo suelta. Y resulta que ese versículo bíblico era lo que Dios quería decir, porque él, como de él salió esto no es una invención de hombre, esto es la palabra de Dios. Él nos está haciendo recordar esta palabra, porque él no puede ir en contra de esta palabra. Entonces, si usted sabe palabra, va a poder tener respuesta, va a tener sustento, sustancia para cuando vaya interpretación de lenguas. Juan 14, 13 y 14. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, todo es todo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí nos está regalando un tip. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, venimos delante de ti para ta, 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 ta. Entonces son formas de expresión que les decía en los estudios anteriores, de que tenemos que aprender la jerga, el vocabulario, los conceptos, las palabras, las frases, lo que dice Dios. Por eso es que cuando yo estoy interrogando a un demonio y le digo, ¿usted sabe lo que dice la palabra en tal, tal lugar y tal y tal y tal? Sí, sí, lo sé. Ok, en el nombre de Jesús, te ordeno que cortes esta maldición generacional sobre esta persona, porque ya Jesús en la cruz del Calvario, al ser colgado de un madero, se hizo maldición por ella o por él. Y tú lo sabes, sí lo sé. ¿Cuál es lo que tienes que hacer ahora? Irme. Es muy fácil, es muy fácil. En el nombre de Jesús. Juan 15:7. Si permanecen en mí, o sea, usted y yo podemos dejar de permanecer en Dios. Qué tristeza, pero es una posibilidad. Oía al Ducín en una de las prédicas de que en su libertad, en su libre albedrío, el hombre tiene la posibilidad, como lo hemos sabido siempre, de escoger su camino. Pero también ese camino que escoja, que usted y yo lo hemos hecho ya probablemente, por lo menos yo sí, truncamos el plan y el propósito de Dios. Entonces no hemos permanecido en Dios ahí. Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Yo creo que si agarramos este estudio y lo cortamos en tiritas y lo pegamos en la refrigeradora, en el baño, en el cuarto, en el espejo, todas estas palabras nos van a levantar el ánimo, nos van a dar esperanza, nos van a dar tranquilidad del Dios que tenemos y podemos empezar a profetizar al declarar la palabra de Dios. ¿Verdad? Como un Dios creador, poderoso, ilimitado, él mismo establece reglas que él no puede violar, como por ejemplo el libre albedrío mío y suyo que les hacía referencia. Ustedes se pónganse en los zapatos de Dios. Él mismo creó reglas del universo que aplican no solo para el hombre, sino que aplican también para él. Yo no voy a ir en contra de mi palabra.
nos dijo en su profecía hace unos días. Ustedes no me piden que los aparte de la prueba, porque eso no es cierto, eso no es posible para mí. Yo no puedo ir en contra de mi palabra. Yo los puedo acompañar y proteger, pero no los voy a quitar de la prueba. Porque en otro versículo que no lo dijo en esa profecía, pero está escrito en su palabra, dice que a los hijos de Dios que Él ama, parafraseado, los corrige. Entonces nos tiene que corregir a través de la prueba a veces. Efesios 6:18. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. No hay oraciones buenas ni malas si salen de la boca de un justo, siempre y cuando haya una serie de requisitos en la persona que ya los hemos estado leyendo y los vamos a seguir leyendo para que esas oraciones sean escuchadas. Una oración verbalizada y otra súplica en el Espíritu. Usted puede empezar a hablar en lenguas. Y si no tiene el don de lenguas, dígale al Señor que usted lo quiere activo en usted. Dispóngase a que, a que su garganta, sus cuerdas vocales sean el instrumento de comunicación de algo etéreo, de algo espiritual, que es su espíritu, valga la redundancia, y que utilice, así como usted ha utilizado y yo he utilizado nuestro cuerpo para cosas inapropiadas en algún momento de nuestra vida. Ahora usted puede utilizar las cuerdas vocales, su boca, sus dientes, su lengua, su voz para glorificar el nombre de Dios y elaborar en lenguas. Manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Manténganse atentos. O sea, si usted está en una vigilia constante, estando atento a lo que sucede, estar atento a lo que dicen los especialistas de la palabra, los profetas, estar atento a lo que dice Dios en su palabra en Apocalipsis, para saber qué viene y estar midiendo y sopesando las temporadas, para que nada nos agarre de sorpresa y todo el mundo sale despavorido porque viene un cometa, porque viene esto, porque viene el otro, porque van a poner las mascarillas otra vez en otros países, porque el COVID en China se está volviendo una cosa inmanejable, que la situación, no importa, tenga paz, contrólese, manténgase atento, ore, Señor, tú eres el que tiene mi vida, en mi vida yo soy todo para ti, tú eres todo para mí. Todo lo que tengo te pertenece. Yo nací para adorarte. Eres el Señor de mi vida. Haz conmigo lo que te plazca. Mi alma y mi espíritu te alaban, como nos enseñaba David en uno de sus salmos. Clama a mi Dios, alma mía. Parafraseado. No se preocupen por nada, dice Filipenses 4:6. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Ahora que estaba preparando esto, estaba viendo el milagro de la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús. Y una de las partes que decía la palabra me llamó la atención, que dice que en voz alta, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, cuando María le dijo, ay, Jesús, si hubieras venido, mi hermano no estaría muerto. Entonces, Jesús exclamó más o menos así, después de llorar y estar molesto. Dice que se molestó de ver el dolor de la gente y de todo lo que estaba sintiendo María y las miradas de todos los que estaban en la vela, para decirlo de alguna forma, estaban puestos sobre Jesús y decían, ¿no es este el que hace milagros? Se le puede dar vista a los ciegos y abrirle los oídos a los sordos, no podrá resucitar a Lázaro. Y lo cuestionaron y Jesús estaba molesto. Y estoy narrándoles en pedazos la situación de su milagro. Y dice Jesús en voz alta, gracias por escucharme. Mi Padre que siempre me escuchas, algo así fue lo que dijo. Y lo dijo antes de decirle a Lázaro que saliera de la tumba. Pero entonces yo estoy analizando.
Si Jesús, antes de que sucediera el milagro de llamar a Lázaro y que saliera, ya le estaba agradeciendo a Dios por lo que iba a salir en su boca. Y dice después en la misma palabra, y Jesús le dijo a la gente en voz alta, para que lo escucharan, ¿verdad? Gracias, Padre, por escucharme. Y él mismo se responde, tú siempre me escuchas, nada más que lo digo en voz alta para que esta gente que está a mi alrededor lo sepa, ¿verdad? Se estaba justificando con su papá delante de toda la gente. Y luego dijo, Lázaro, sal fuera. Y dice que Lázaro salió todo vendado y lleno de me imagino, manchadas sus ropas de todas las secreciones, porque tenía 3 o 4 días de muerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Antes de que Jesús hiciera el milagro, le estaba agradeciendo a Dios de que lo había escuchado. Entonces, cada vez que usted y yo vamos a orar por algo tan importante como la resurrección de un muerto, podemos darle gracias a Dios por lo que estamos por pedir, porque sabemos que dice aquí, todo lo que pidan les será dado, toda oración, todo ruego, toda súplica en acción de gracias. Que tus peticiones sean concedidas delante de Dios en toda oración. Dele la bienvenida en otros versículos y otras enseñanzas he aprendido. Dele la bienvenida en el mundo espiritual a lo que usted está pidiendo. Dígale, bienvenido trabajo, bienvenida esposa, bienvenido marido, bienvenido hijo, bienvenido abundancia, bienvenida salud, bienvenida tranquilidad, bienvenida paz. Te doy la bienvenida en el mundo espiritual. Ya lo profetizó. Ahora ya luego se pone, Señor, vengo delante de ti para presentarte que este currículum que voy a mandar, que esta situación de enfermedad que tengo delante de mí, tú tomes control de absolutamente todo, porque yo sé que tú me estás escuchando. Gracias porque ya escuchaste mi oración. Si está atinada con tu deseo y tu plan y tu propósito para mi vida, gracias. Yo la abrazo, me embarazo de este proyecto, de esta idea. Más o menos así fue lo que me dejó esa enseñanza de lo que Jesús estaba haciendo frente a Lázaro. Vea los Colosenses. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Vean que la oración es algo trascendental y el ser agradecido, el tener un corazón contrito y humillado. Y veíamos por acá que un corazón, eh, decía por acá en uno de los versículos, corazón que con todo corazón. ¿Mm? Entonces, las emociones, las gracias, la acción de gracias, la bondad, la justicia, el arrepentimiento, el lugar secreto, que lo que haga a la derecha no se dé cuenta a la izquierda. Oren sin cesar, en 1 Tesalonicenses 5:17. Hay algunos que se ríen cuando yo les digo, si está cansado, ore. Si está feliz, ore. Si está triste, ore. Si está alegre, ore. Si está enfermo, ore. Si está salud, ore. Y cuando se canse de orar, siga orando. 1 Tesalonicenses 5:17. Ore sin cesar. Pero es que ya yo pedí mucho de esto y ya ore sin cesar. Manténgase orando. Santiago. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo que piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las intenciones en su corazón, así van a ser las palabras que van a salir de su boca en esa oración. A veces yo analizo a la gente cuando ora y yo puedo determinar la clase de comunión que tenga la persona con Dios con base
oración que está haciendo. Si usted es una persona que tiene una relación íntima con Dios, su oración es diferente. Si usted no tiene una relación íntima con Dios, me pasó. Estoy con Ingrid recibiendo a mi esposa una capacitación en un lugar para ayudar en consejería. Queríamos obtener un título, un diploma sobre eso. Y llegó un pastor, profesor, a hablarnos sobre un tema particular y oraba, usted, Señor, si a usted le place, usted, Señor, si usted quiere, usted, Señor, que está en los cielos. Yo le digo a Ingrid, ahí mismo en la clase, este hombre no tiene comunicación con Dios de forma conocida, certera, y es pastor, porque hay una barrera entre esa persona y sus palabras que lo alejan de su Dios. Yo hablo con Dios como si fuera mi compinche, como si fuéramos uña y mugre, como si fuéramos íntimos amigos, porque para mí Él es mi amigo. Y cuando Él ha dicho que yo soy su amigo, me confirma lo que Él me ha hecho sentir en sus respuestas, en sus manifestaciones de respaldo en las oraciones. Cuando yo oigo esas palabras tan secas, tan alejadas, tan lejanas, tan áridas, tan insensibles en una oración, me demuestra que esa persona no conoce a Dios como lo conozco yo. No ha tenido la bendición de entrar delante de la presencia de Dios y gemir y llorar y desnudarse y decir, Señor, aquí estoy. Sé que he pecado, sé que he hecho las cosas mal, pero también sé que tú eres un Dios bueno. Manifiesta tu poder, tu gloria. Respáldame en esta oración. Necesito que me respaldes en esta administración en particular para que esta persona X o Y salga libre de esta situación, Señor. Ábrele el entendimiento. ¿Cuántas veces les he enseñado a orar en todas estas oraciones que hemos estado haciendo para limpieza y sanidad de nuestra vida? Y yo no he ni empezado a hablar y la gloria de Dios empieza a manifestarse. Y cuando las veo por la reunión de Zoom, que ahora utilizamos esta plataforma, empiezan a bostezar, a eructar, a gemir, a llorar. Una de ellas, una de ustedes me decía ayer, fue como que me hubieras dado una pastilla y mis sensaciones que tenía antes de orar se acabaron. Ayer me lo dijo una de ustedes. Y yo decía, gloria a Dios, bendito Señor que me respaldas. Como alguien, en otro caso, tenía como 3 meses de no estar en consejería y venía como Cristo crucificado. Nada más le faltaba arrastrar los pies y salió con una sonrisa, con 3 horas de que conversáramos, oráramos, intercediéramos por sus situaciones, la ministró el Señor, le sacó todos los demonios, le puso una sonrisa, le hermoseó el rostro. Y yo digo, si entendiéramos que estar cerca de Dios nos puede mantener 24/7, 365 días del año, de esa forma, nunca nos alejaríamos de su presencia. Sin mí, nada podéis hacer, dice por ahí. Dice Santiago 4:3. Aquí ya se pone la cosa a otro nivel. Ya Santiaguito botó la bola a otro lugar. Y cuando piden algo, no lo reciben porque no piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Pero veamos este otro versículo de Santiago, que es al que me refiero con eso. Por eso lo puse todo en negrita. Santiago 5:13. Dejo la Reina Valera porque me gustó cómo lo habla. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Les pregunto yo a ustedes. Haga oración. Les pregunto, ¿está alguno alegre? Canten alabanzas. Y dijimos que una oración es un himno. Ore. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
Y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanos. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Ya aquí es como confirmando lo que decía aquí Tesalonicenses. Oren sin cesar, en todo tiempo. Vea lo que dice Juan. Y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos, oiga el requisito, y hacemos las cosas que le son agradables. Hace un tiempo les decía que la definición de maldad es hacer todo lo que a Dios le desagrada. Si yo hago lo contrario, hago todas las cosas que a Dios le agradan y obedezco sus mandamientos, todo lo que yo pida me será contestado, me será dado. Vea lo que dice Juan 5:14, primera de Juan. Vea la confianza que dice Juancito. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Por eso les ponía el testimonio de este pastor profesor que hablaba como hablaba. No se veía cercanía con Dios en ninguna forma, ¿verdad? Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la esperanza. Usted pida algo y será escuchado. Y si, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Recuerde que Dios sabe qué va a salir de nuestra boca antes de que usted y yo la abramos. Y en el ejemplo que le ponía de Jesús con Lázaro, le dijo a Dios, su papá, gracias porque siempre me escuchas. Aquí se reafirma. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Por eso Jesús hacía esas maravillas, porque él ya sabía que cuando decía, en el nombre de Jesús, o en este caso yo, en el nombre de Jesús, ta, 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 va a suceder. Como él era Jesús, nada más tenía que hablar. Lázaro, sal fuera. Si hubiera sido yo, tengo que decirle, Lázaro, en el nombre de Jesús, sal fuera. Eh, les traigo aquí algunas, solo dos o tres pequeñas versículos de por qué a veces nuestras oraciones, junto con lo que ya hemos visto, no son escuchadas, no son recibidas. Y utilizo la palabra estorbadas porque quiere decir que hay cosas en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de convivir con nuestros seres queridos, que pueden ser piedra de tropiezo para que mis oraciones fluyan como deben de fluir. Dice Primera de Pedro, lo dirige a los esposos o esposas, para que lo entendamos en las dos vías. De la misma manera que ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas, cada uno viva con su esposa y trátelo con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. O sea, si usted tiene una relación impropia, incorrecta, insatisfactoria con su esposo o su esposa, las oraciones que usted levante delante de Dios van a tener estorbos, porque usted y yo tenemos que estar justificados delante de Dios, arrepentidos delante de Dios, ser justos, tener un corazón contrito y humillado, tener una paz en nuestro ser para poder venir y hablar. Usted no puede estar molesto, disgustado, con el hígado regado y ponerse a orar. Esa oración no va a salir de la puerta. Usted tiene que estar tranquilo, usted tiene que hacer las paces. Es lo mismo que les enseñaba con pecados que enferman nuestro cuerpo en uno de los videos.
Usted tiene que saber que si usted viene como hoy a tomar la Santa Cena, usted tiene que pedirle perdón a Dios por todos sus pecados, ponerse a cuentas con Él, ponerse a cuentas con los que le han hecho mal, pedir perdón, perdonar y después acercarse a tener la Santa Cena. Usted va a ofrendar lo mismo. Usted no puede sembrar una ofrenda o un diezmo teniendo rencilla o enojo o disgusto con alguien en la iglesia o en su familia. Esa ofrenda no va a ser recibida, ese diezmo no va a ser recibido. No crea que lo está haciendo bien. Entienda, hay reglas, hay protocolos, hay procedimientos, hay jerga, hay palabras, hay conceptos que usted y yo tenemos que dominar como ABC, como escuelita, como kindergarten, como guardería, como escuela dominical, para que de ahí podamos luego correr en Dios, tener profecía, tener ministraciones poderosas, porque hay cosas básicas que hay que hacer. Por eso les hablé del ayuno, del bautismo, del Espíritu Santo, de la oración, vamos a tener que hablar de la ofrenda, vamos a tener que hablar del diezmo, ya hablamos de la Santa Cena. Hay cosas que son básicas, que si usted no las cumple y yo no las cumplo, no van a funcionar nuestras oraciones. Vea lo que dice Mateo. Y entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa. Y mucho más, hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Entonces veámoslo como un aspecto negativo. Si usted no tiene fe a la hora de orar, mejor no ore, porque su oración será estorbada por su falta de fe, ¿verdad? A veces me pasaba que al principio estábamos como cazafantasmas buscando a ver a quién había que sacarle los chamucos y el grupo de gente que estaba motivada, igual que yo en la iglesia al iniciar mi ministerio, andábamos buscando a ver quién tenía un demonio para sacarlo, pero había gente incrédula a nuestro alrededor. Y yo descubrí que ese tipo de personas, con su incredulidad, con su falta de fe, con su negatividad, no es bueno que esté en un grupo de oración y de intercesión, porque van a estorbar las oraciones del grupo. Sea usted sabio y no llame masivamente a gente para orar por alguien o por una situación en particular. Escójalos. Pídale a Dios sabiduría, porque probablemente esa persona que usted escoja mal va a dar al traste con lo que usted está tratando de hacer y le va a estorbar a Dios en las oraciones que se levanten por una persona o una situación. A veces yo prefiero poquitos, pero ungidos, a un montón de incrédulos. Espero que hayan entendido. Proverbios 28. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, oiga, tampoco Dios soportará sus oraciones. Esta es la versión bonita, pero hay unas versiones que dice, aborrece esas oraciones, rechaza esas oraciones, repugna las oraciones del injusto. Usted sabe lo que es que usted, cuando levante una oración por ser injusto, por estar cerrado sus oídos a la ley, a la palabra de Dios, Dios no tolere, no soporte. ¿Ha habido alguien en la vida que usted no soporta? Que usted dice, es que esa persona habla y no. Bueno, así se pone Dios cuando un injusto, cuando una persona se tapa los oídos y no quiere escuchar la ley, cuando dice que esto no es verdad, cuando no toma esto como cierto. Las palabras que salgan de él en oración van a ser repulsión para Dios, repugnantes, rechazadas, aborrecidas.
intolerantes para Dios. Entonces quería dejarles este pequeño estudio sobre la oración, que Dios hable a sus corazones, que Dios les haga entender que este elemento indispensable en la vida de todo hijo de Dios debe ser practicado de día y de noche por nosotros. Entonces, voy a